Hola grupo, bienvenidos una semana más a la plataforma virtual de la Universidad del Valle y a su clase de técnicas de oralidad y litigación. Esta semana vamos a desarrollar nuestro tema número 4 y vamos a hacer una pequeña regresión hacia nuestros días de escuela, hacia los días en los cuales estábamos viendo la clase de idioma nacional, como se llamaba en mi tiempo, o la clase de lenguaje, como se llama ahora. Para poder hablar de oralidad, para poder hablar de un discurso, nosotros tenemos que hablar de su partícula más pequeña, que es precisamente el mensaje, lo que nosotros queremos dar a conocer, lo que nosotros queremos transmitir a nuestros interlocutores, la idea que nosotros queremos que las demás personas acepten sobre nosotros o sobre lo que estamos diciendo. Pues bien, para poder recordar cuál es el contexto de un mensaje, entonces nosotros vamos a hablar de lo que son sus principales componentes. Cuando nosotros estamos estableciendo una forma elemental de comunicación, nos estamos refiriendo a que existe un transmisor, un receptor o destinatario, un mensaje y un medio por el cual transmitimos ese mensaje. En este ejemplo que les estamos dando, el transmisor es su servidora. El destinatario es cada uno de ustedes que semana tras semana abre su plataforma para escuchar este video explicativo. El mensaje es la idea que yo estoy tratando de transmitirles, es decir, estoy tratando de darles una explicación amplia sobre los temas que vamos a desarrollar con más detalle en nuestro encuentro semanal del sábado. ¿Y qué es lo que yo estoy utilizando como medio para comunicarme con ustedes? Bueno, estoy utilizando realmente varios. Estoy utilizando mi voz. Estoy tratando de transmitirles mi mensaje y mi idea desde la perspectiva auditiva, pero también estoy utilizando medios visuales. Estoy utilizando unas diapositivas en las cuales tienen ustedes un dibujito que apoya lo que mis palabras están diciendo. Además de eso, lo estoy haciendo a través de medios digitales porque estoy utilizando una computadora para poder grabar este video y estoy utilizando además un mecanismo de sonido que permite que mi voz les llegue sin mayores interferencias y que mi mensaje pueda ser mejor recibido por ustedes. Así que como podrán ver, nosotros tenemos un contexto en este ejemplo muy importante. Un transmisor, un destinatario, un mensaje, un medio para transmitir ese mensaje y la herramienta o las herramientas de las cuales nos valemos para poder transmitir ese mensaje. Aquí tenemos nosotros el contexto general de lo que es una comunicación. Pero para poder nosotros hablar de un discurso y de un mensaje, nosotros tenemos que hablar de otros factores, como por ejemplo la coherencia. Cuando nosotros hablamos de dar un discurso, de transmitir una idea, para que esta idea sea aceptada, sea comprendida y tenga retroalimentación, nosotros necesitamos transmitirlo de una forma coherente. ¿Y qué es la coherencia? La coherencia y la cohesión, si bien es cierto, se trata de dos asuntos un tanto separados conceptualmente hablando, son dos factores que no pueden estar desconectados entre sí cuando se trata de construir un mensaje, cuando se trata de construir un discurso. La característica principal de la cohesión se refiere estrictamente a la parte semántica, es decir, al significado de las palabras, al significado del mensaje. En cambio, cuando hablamos de la parte sintáctica, nosotros nos estamos refiriendo a la forma en la cual está estructurado un determinado mensaje.
La función principal de la coherencia es el establecimiento precisamente de relaciones entre la semántica en el interior de un discurso, es decir, entre lo que significa o el significado que nosotros debemos o le queremos proporcionar a, a nuestro mensaje, y que este mensaje esté debidamente regulado por las normas gramaticales. Ahora bien, cuando hablamos de coherencia, nosotros nos estamos refiriendo intrínsecamente a lo que es la interpretación propia del discurso, pero de parte de los receptores de una actividad comunicativa. Ustedes seguramente han escuchado algo que hasta se volvió un meme viral en las redes sociales, que decía: yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas. Si bien es cierto, esto es un meme, nos está describiendo básicamente el aspecto principal de la comunicación o de la incomunicación, como ustedes quieran verlo. Es decir, yo puedo tener claridad con respecto al mensaje que deseo transmitirle. Me preparo, leo, lo construyo y se los transmito. Si mi mensaje está bien elaborado, si el mensaje que yo estoy haciendo es coherente, está cohesionado, está usando herramientas claras que puedan ser fácilmente comprensibles para ustedes, entonces la interpretación y la receptividad que ustedes van a tener de ese mensaje será la que yo busco. Ahí estamos hablando de un ejemplo de comunicación perfecto, donde lo que el transmisor quiere enviar como mensaje es recibido tal cual quería que fuera recibido. Una comunicación no se da de la forma correcta, es decir, carece de coherencia cuando el mensaje que yo transmito no cumple con las condiciones adecuadas y el mensaje llega de manera distorsionada al público, y el público entonces tiene una idea errónea de lo que yo quería transmitir o de lo que el transmisor quería enviar como mensaje. Ese es el valor fundamental de la coherencia. Un discurso debe ser coherente en su construcción para que pueda ser comprensible en su recibimiento. ¿Cuáles son los rasgos esenciales que debe cumplir la coherencia en el marco de un discurso? Bueno, tienen ustedes en pantalla algunas que vamos a terminar de discutir en nuestro encuentro del día sábado. La coherencia es una propiedad que surge del trabajo interpretativo de los usuarios en la comunicación. ¿Quiénes son o quiénes somos los usuarios en la comunicación? Nosotros como usuarios en la comunicación somos quienes activamos una serie de expectativas y experiencias del conocimiento. Todo lo que nosotros conocemos e interpretamos del mundo es lo que precisamente ponemos en práctica al momento de realizar la interpretación de lo que escuchamos. La coherencia tiene un carácter dinámico. Es decir, que cuando nosotros hablamos de coherencia, no estamos hablando de un producto concreto, estamos hablando de un proceso comunicativo. La coherencia dentro de un discurso depende también de la aceptabilidad que tiene de parte de los interlocutores. Es decir, yo voy a saber que mi discurso es coherente si tengo una adecuada receptividad en mi público, que para el caso son ustedes. Para lograr que un texto tenga coherencia y tenga cohesión, se deben tener en cuenta tres procedimientos esenciales al momento de la construcción o la elaboración de un discurso. Estos procedimientos son conocidos como las reglas de la textualidad, porque por supuesto, antes de poder hablar en un discurso, nosotros construimos ese discurso de manera escrita. Ordenamos nuestras ideas, plasmamos nuestras ideas, leímos, corregimos, repasamos, practicamos y lo llevamos a la práctica. Bueno, las reglas de la textualidad son la recurrencia, la progresión y la conexión.
En el cuadro que ustedes tienen en pantalla pueden ver un pequeño esquema sobre este proceso. Entonces, en el cuadro ustedes pueden ver que cuando hablamos de cohesión, la cohesión asegura que exista coherencia dentro de nuestro discurso. La regla de la recurrencia dice que debemos retomar aquellos temas y aquellos elementos ya nombrados en el discurso. Es decir, para que nuestro discurso sea coherente, nosotros debemos de recurrir o retomar los temas que nos interesa destacar en el discurso. Cuando hablamos de la regla de la progresión, se trata de introducir nuevas informaciones para hacer que el discurso avance, pero siempre sobre los temas que nosotros estamos tocando. Un discurso, recordemos, que debe ser concreto. Nosotros no podemos elaborar un discurso y hablar de 10 temáticas al mismo tiempo, porque todas esas temáticas se van a diluir y van a confundir a la audiencia. Sin embargo, para que nuestro discurso sea coherente, nosotros debemos hablar de el tema que nosotros elijamos y a través de la regla de la progresión, nosotros vamos a ir introduciendo de manera coherente nuevas informaciones que refuercen la idea que estamos tratando de transmitir. Y por supuesto, la regla de la conexión, que es una regla que no puede faltar, que se refiere a la relación clara y lógica que deben tener las ideas al momento de hacer, transmitir y decir el discurso que nosotros tenemos preparado. En nuestra clase del próximo sábado vamos a hablar además de algunos aspectos gramaticales que vamos a recordar y que nos van a ser sumamente útiles al momento de empezar a construir nuestros discursos. Las recomendaciones del caso: revisen todo su material, tomen las notas pertinentes, apunten cualquier pregunta que tengan y ayúdenme a que nuestra clase sea mucho más dinámica en nuestro encuentro del sábado. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.